Bienvenidos a Canal Center Psicología Clínica. Hoy una nueva entrevista con alguien muy especial. Estamos súper agradecidos a la persona que nos acompaña hoy. Es una persona, una profesional psicóloga clínica con mucho peso en la psicología en España, y para mí es un privilegio presentar a Soledad Santiago. Buenos días, Soledad. Buenos días, ante todo muchas gracias por esa magnífica presentación. Bueno, creo que no es para tanto, pero bueno, bien, muchas gracias. Es la verdad, ¿no? Soledad Santiago es psicóloga clínica, ha sido profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga y también jefa de servicio de psicología en San Juan de Dios de Málaga. La entrevista la hacemos por Skype porque ella reside en Málaga, ¿no? Nos hubiera gustado irnos hasta allí, ¿no? Que es una ciudad muy bonita y estupenda, pero bueno, lo hacemos así por Skype, ¿no? Soledad, la primera pregunta que te voy a hacer, porque luego hablaremos de la terapia que tú has trabajado, una terapia basada en la experiencia y fundamentada teóricamente, que es la terapia icónica para trabajar inestabilidad emocional. De hecho, el libro que escribiste sobre ello, ¿no? Va por la 4ª edición. Es el libro que vemos aquí ahora mismo reflejado. Y bueno, ¿no? Luego nos contarás qué es la terapia icónica. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad, el TLP? Bueno, el trastorno límite de la personalidad, o también llamado inestabilidad emocional, trastorno de inestabilidad emocional, dependiendo en qué manual lo miremos, en el europeo o en el americano, en el DSM o en el CIE-10, pues es una persona que desarrolla una personalidad inestable. Uh-huh. Entonces, dentro de esa inestabilidad, voy a hacer una apreciación. Todas las personas pueden tener momentos de inestabilidad, pero el TLP o trastorno de inestabilidad es cuando esa inestabilidad es extrema, hasta el punto que dificulta su desenvolvimiento normalizado en la sociedad. Y tiene conflictos relacionales y conflictos laborales y conflictos familiares, ¿no? Efectivamente, como tú dices, todos podemos tener fluctuaciones, ¿no? A nivel emocional, pero esto es una constante. La persona que tiene TLP, esta labilidad emocional o inestabilidad es una constante y, como tú dices, afecta a su funcionamiento normal, ¿no? Es una constante y exageradamente llamativa, porque no es la inestabilidad más moderada, sino que es una inestabilidad conflictiva, digamos. Perfecto. Según pues nos dice el DSM, el trastorno de la personalidad en general se articula en 4 ejes: la labilidad emocional, las relaciones interpersonales, el control del impulso y la forma de ver el mundo. Según las características, ¿no? De la persona en estos 4 registros, podemos hablar de un trastorno de personalidad u otro. Si te parece, vamos a ver la persona con TLP en estos 4 registros, ¿cómo funciona? Primero, el control del impulso. Bueno, la persona con TLP o con trastorno de inestabilidad emocional, lo que evidentemente va a tener es no pensar en las consecuencias y un actuar por las emociones que le traicionan de algún modo, aunque luego puedan verlo y arrepentirse, cosa que en el antisocial quizás también tienen ese impulso o esas actuaciones, pero quizás no le ven, no sienten ese arrepentimiento que sí tendría el TLP. O sea, el TLP no tiene una carencia de empatía, por decirlo así. Exactamente, sí tiene empatía, sí tiene sensación de haberlo hecho mal y arrepentimiento y querer cambiar. Otra cuestión es que le cuesta mucho trabajo controlar esa impulsividad o esas emociones tan desmedidas, digamos. Ya. Muy bien, por ahí el tema del control del impulso. ¿A dónde le puede llevar la falta de control del impulso a una persona con TLP? Depende de la gravedad del TLP, siempre, ¿no? Digamos que los TLP moderados podrían tener gastos compulsivos, podrían tener discusiones familiares, podrían tener dificultades para mantener un trabajo,
Pero el TLP grave puede tener incluso problemas judiciales. Ajá. Porque se pueden meter en jaleos mucho más problemáticos. Claro. Perfecto. Nos queda eso claro. Primera parte o primer parámetro es el control del impulso. Sabemos un poco cómo funciona ahí la persona con TLP. Segundo apartado, las relaciones interpersonales. ¿Cómo funciona una persona con TLP a nivel social? A nivel social suele generar mucho conflicto, pero ese problema de relación social viene marcado por dos premisas que le hacen percibir las relaciones interpersonales de una determinada forma y también por la baja autoestima. Ajá. Entonces, si la persona no se valora y necesita de forma imperiosa ser valorado, lógicamente va a reaccionar ante cualquier pequeña falta de atención por parte de los seres más cercanos de una forma muy impulsiva, recriminando, enfadándose o incluso de forma impulsiva llegando a insultar o agredir, dependiendo de la gravedad del caso. Yo siempre intento matizar la gravedad del caso. No todos los TLP son iguales. Son iguales. Pero es verdad, Soledad, que de alguna manera la persona con este tipo de trastorno se mueve mucho entre la idealización de las personas y la decepción, ¿no? Tremenda en las relaciones personales. Sí, tiene un pensamiento dicotómico en extremos, con lo cual o la gente que conoce es maravillosa, pero si deja de ser totalmente maravillosa, pues pasa a percibirla como terrible. Con lo cual, mientras más afecto tenga con la persona, más probable es que se enfade con ella. Digamos que a nivel social, personas con las que no tiene un vínculo afectivo importante pueden funcionar muy bien. Tienen como una falsa habilidad, digamos, porque, bueno, no es falsa, es simplemente más aparente. Más aparente. Cuando hay un tema emocional importante, deteriora mucho las relaciones interpersonales. El sistema de perceptivo, no sé si era ese el que me va a preguntar, pero como lo he mencionado yo, antes, creo que porque tú tenías el orden, ¿no? Pero en el sistema perceptivo también comentan, o sea, perciben que si yo necesito que me aprecien, me valoren para sentirme alguien, si alguien simplemente me ignora o no me hace caso, significa que no me quiere, no me valora, me está despreciando, etcétera, etcétera. Con lo cual reaccionan negativamente ante cualquier pequeña distracción del otro, que ni siquiera es un desprecio, pero ellos lo viven como tal. Y la crítica, por supuesto, la aceptan muy mal. Lógicamente, porque necesitan continuamente una demostración afectiva continua, porque no buscan dentro sus propios valores, sino que esperan que los demás les reconozcan sus valores, pero ellos no son capaces de darse cuenta de cuáles son sus verdaderos puntos fuertes. Ese es uno de los aspectos que se trabaja en la terapia. Que ellos empiecen a conocerse y a valorarse a sí mismos. Perfecto. Las personas con TLP suelen tener un círculo social muy reducido, amplio, al final terminan muy aislados socialmente. Bueno, socialmente, en principio, pueden ser muy hábiles, pueden conocer a mucha gente. Es probable que no mantengan esas relaciones. Estén innovando nuevas relaciones de forma bastante frecuente, a no ser que en un momento dado se vengan abajo, entonces se aíslen. Por eso hay que matizar cada caso como es para trabajarlo de forma específica según sus características. Perfecto. Hay algunos que temporadas que apenas salen o que se meten mucho en cama y no hacen actividades. Esas temporadas son bastante negativas para ellos y para todos sus familiares, porque están en casa enfadados con todo y sin apenas relacionarse. Sin embargo, en otros momentos salen mucho, conocen a mucha gente, pero cuando empiezan a tener relaciones más afectivas con esas personas nuevas que conocen, pueden volver a tener conflictos relacionales. Perfecto. Bien, hemos hablado del control del impulso, de las relaciones interpersonales. Otro de los parámetros es la habilidad emocional, la persona con TLP.
Cuéntanos un poco cómo fluctúa la persona con TLP. La persona con TLP, como tiene muy baja tolerancia a la frustración, como tú bien has dicho, pues cualquier pequeña cosa, como la que hemos mencionado, simplemente que no la ignoren, le puede cambiar el ánimo por completo. Ajá. Y algo que para los demás no sería motivo de frustración, para ellos puede serlo. Es decir, que se frustran por algo que los demás no entienden, porque no lo consideran suficientemente importante como para frustrarse por ello, pero ellos sí pueden reaccionar ante eso. Entonces, esos cambios de humor vienen dados justamente por esas frustraciones aparentemente que aparentemente no existen. No existen. Para los demás, pero para ellos sí. Muy bien. Y por último, el cuarto parámetro, ya has hablado un poco sobre ello, es la visión que tiene un poco del mundo. Decías que tiene una visión muy dicotómica. Háblanos un poco de cómo percibe la realidad la persona con TLP. Bueno, dependiendo de si la persona tiene muy baja autoestima, lógicamente todo lo va a ver comparándose con los demás y colocándose muy por debajo de los demás. Es decir, si ellos son personas valiosas, que son generosas, son, digamos, trabajadoras, eso no lo valoran. Valoran que a lo mejor conocen a alguien que es sumamente ocurrente, simpático, chistoso, y para ellos, si ellos no lo son, van a pensar que el otro es el que vale. Él no vale nada en absoluto y, digamos, idealiza al otro y se siente muy inferior, aunque en realidad pueda ser incluso más valioso que el otro. Eso es muy difícil de trabajar en terapia, ¿no? De modificar esa parte, ¿no? Tenemos técnicas concretas dirigidas a eso. Ayudan a eso. En concreto, la del perfil de barras es uno de los iconos que trabajamos para trabajar ese aspecto. Vale. Para que no se comparen con los demás, sino que se comparen consigo mismos, dándose tiempo para ir superándose a sí mismos. Es decir, ese conocerse primero y luego el espíritu de superación a medio y largo plazo. Perfecto. Resumiendo esta primera parte, y si me confundo en algo, me corrige, Soledad, ¿no? La persona con trastorno límite de la personalidad o inestabilidad emocional es una persona que tiene mucha dificultad para controlar el impulso, una muy baja autoestima, dificultades para las relaciones interpersonales, que va de alguna manera desde la idealización hasta la excepción, ¿no? Digamos, más absoluta. Sí. Y que precisamente por ello fluctúa mucho en su ánimo, puede estar bastante alegre, bastante eufórico, por decirlo así, o de repente estar muy, muy triste, muy deprimido, hasta el punto de condicionar mucho su vida. ¿Serían un poco estos los rasgos más característicos de una persona con TLP? Sí, todos esos son los rasgos característicos, ciertamente. Soledad, ¿cuál es la causa del trastorno límite de la personalidad? ¿Qué factores están implicados en el desarrollo de un trastorno de la personalidad como este del que estamos hablando? Bueno, lógicamente hay una base genética, una predisposición genética, pero que debuta cuando también se une a factores ambientales. Últimamente se diagnostica muchísimo, antes no se diagnosticaban. Bueno, evidentemente siempre han existido y quizás no se diagnosticaban porque no se conocía bien. Pero también hay otra cuestión, y es que en la época de bonanza económica, antes de la crisis de hace 10 años o 12, sí. Digamos que a los chicos se les educó en la permisividad, la facilidad, la no frustración y hacer todo lo que ellos querían. Es decir, no se les entrenó en afrontar la vida, las dificultades. Sin embargo, son esos mismos chicos los que ahora se están encontrando con dificultades económicas, con pisos con unos precios que no se pueden independizar, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que generaciones previas fueron muy frustradas en su juventud, en su infancia, en su juventud, y luego se encontraron con una vida mucho más fácil, porque había trabajo, había vivienda y había posibilidades de hacer un proyecto vital.
los cambios sociales en ese sentido influyen mucho y quizás eso puede haber hecho que se diagnostique más el trastorno límite de la personalidad. Puede ser que haya más TLP, lógicamente, y además, al conocerlo más, también lo diagnosticamos más, porque antes lo confundían o se confundía con otros trastornos como depresión o, en algunos casos muy graves, incluso con temas psicóticos, ¿no? O sea, que se confundía mucho el diagnóstico, pero siempre han existido. Siempre han existido. Quizás no tantos como ahora hay. De alguna manera, se ha ido educando en la inmediatez, en la no frustración, en que el niño no sufra, en que lo tenga un poco todo, ¿no? Estos factores ambientales y educativos están también un poco en esa base, ¿verdad?, del trastorno límite de la personalidad. Tenemos entonces factores genéticos, factores ambientales, como estos que has comentado, y la parte del vínculo. El vínculo está influyendo muchísimo. Hay negligencia, es decir, personas que en su infancia no establecieron bien el vínculo. También era época en que quizás había ya por primera vez las madres salían a trabajar y los hijos podían estar mucho tiempo solos o con personas cambiantes que no tenían vínculo emocional con ellos, y eso pudo influir también, ¿no? También a la hostilidad, etcétera. Hay muchos factores ambientales y educacionales que están ahí influyendo, ¿no? Pero es cierto que el vínculo desde la infancia es muy importante para que ellos tengan seguridad en sí mismos, y esa baja autoestima pudiera venir derivada de esa falta de vínculo emocional y apoyo emocional y seguridad que le da la familia. De hecho, en la práctica clínica vemos que muchas personas con TLP tienen una relación muy ambivalente con sus figuras de apego, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, nos queda un poco más o menos claro y muy bien explicado cuáles son las posibles causas del TLP. Vayamos un poco a el diagnóstico diferencial, porque tú has comentado antes que el TLP puede ser confundido con otro tipo de trastornos, una depresión, a veces cuadros de tipo psicótico. Yo te quería preguntar específicamente, porque yo sí que he visto un poco en la práctica clínica que pueden solaparse o pueden confundirse el trastorno límite de la personalidad con el trastorno bipolar, precisamente por esas fluctuaciones, ¿no? Cuéntanos, háblanos un poco sobre esta diferencia. Con el bipolar en concreto, la diferencia es que, aunque es verdad que ambos pueden pasar por momentos de expansividad emocional y luego por fases depresivas, el detonante del bipolar suele ser el tema bioquímico. Ajá. Mientras que en el TLP el detonante es más cognitivo. Por tanto, esa percepción negativa, esa dicotomía, todo eso que hemos mencionado, esa baja tolerancia a la frustración, es lo que le hace esos cambios de humor. Mientras que en el bipolar es más bioquímico. Por tanto, tratamiento del bipolar es fundamentalmente farmacológico, acompañado para la prevención de recaídas del psicológico, y en el TLP es al revés. Fundamentalmente es psicológico, acompañado del farmacológico, solo para que el paciente esté en estado receptivo para recibir la terapia psicológica. No sé si me he explicado con claridad. Perfectamente. Otra cuestión, en muchas personas con trastorno límite de la personalidad, por esa falta de control del impulso, vemos que hay abuso, ¿no?, de tóxicos, ¿no? Sí. ¿Esto es una característica o es relativamente frecuente que ocurra en una persona con TLP? Pero esto dificulta a veces el diagnóstico, porque podemos pensar que es una persona con una adicción sin más y a lo mejor se nos escapa que detrás de eso puede haber un trastorno límite de la personalidad, ¿no? A ver, cuando la persona consume, digamos, de forma esporádica, aunque consuma mucho, pero y ante situaciones concretas, estamos hablando de problema de personalidad.
Bien. Cuando estamos hablando ya de una adicción establecida, puede que haya detrás un trastorno de personalidad que ha degenerado ya hacia la adicción. Ajá. Debido al consumo esporádico que va siendo cada vez más frecuente hasta que genera la adicción, o puede que solo haya adicción. Entonces, lo que sí es cierto es que en los centros de drogodependencia están observando que los antiguos adictos no tenían trastorno, no veían ellos que tuviesen el trastorno de personalidad, y ahora sí lo están detectando más. Perfecto. Entonces se están haciendo ya terapias complementarias para los trastornos de personalidad en muchos CPD, centros de drogodependencia. Pero nos surge una pregunta, porque en clínica lo vemos, ¿no? Cuando viene la familia, que está un poco desesperada pues por estas fluctuaciones, por intentos de suicidio, realmente la persona con TLP, en ese intento autolítico, ¿quiere quitarse la vida? ¿Es una forma de llamar la atención? ¿Es un SOS? Cuéntanos. Puede ser todo esto, pero fundamentalmente suele ser un SOS. Vale. Suele ser un intento de captar, que me atiendan, que me entiendan, que cuando expreso lo mal que me siento no me entienden. Ese tipo de situaciones puede hacer, bueno, si yo hago esto, me van a hacer más caso. Pero en cualquier caso, esto es grave, y además una persona que hace varios intentos pueden ser aproximaciones sucesivas hasta llegar a querer realmente conseguir consumar el suicidio. Otra cuestión es que algunos no son aproximaciones sucesivas, sino que se les va la mano. Claro. Y sin pretenderlo pueden acabar consiguiendo el suicidio porque no vienen a tiempo o algo así. Cuando suelen ser sin voluntad de suicidarse, sí que hacen algo muy concreto, y es me tomo algo y aviso de que me lo he tomado, o me doy un corte y aviso de que estoy en tal sitio y que estoy en el baño de un bar y que me he cortado y está todo lleno de sangre. Entonces toda la familia tiene que ir buscando a ver, o estoy en un hotel, que también algunos se van a un hotel, ¿no? Es decir, para que toda la familia salga y venga a verlo. Pero claro, ahí se les puede ir la mano. Claro. Que avisen. Claro. Aquí lo que vemos muchas veces en clínica son posturas a veces muy opuestas por parte de la familia. Algunos nos dicen, es que lo que quiere es llamar la atención, así que ni caso, ¿no? Pero hay un riesgo real, ¿no? Y hay quienes viven muy atemorizados ante cualquier intento, ¿no? O aproximación a quitarse la vida, ¿no? O simplemente a la verbalización de quiero quitarme la vida, ¿no? Sí. Es decir, que esas posturas tan opuestas, ¿no? Hay que darles un sentido en terapia para saber cómo pueden manejar, ¿no? El SOS que lanza la persona con TLP. Sí, porque el riesgo existe siempre. Y no se puede decir que no, ni tampoco no vivir la familia solo por ese motivo, por ese miedo, ¿no? Porque entonces se deteriora el ambiente y es un estrés adicional que repercute también en el ambiente familiar. Vale. Más síntomas. ¿Es frecuente que aparezcan en las personas con TLP síntomas psicóticos? De forma recortada en el tiempo, sí. Ajá. Pero muy recortada, es decir, puede ser un día, horas, pero no es algo perdurable, no es comparable con la esquizofrenia, aunque a veces se ha confundido con ello, ¿no? De una forma más recortada, fundamentalmente de tipo paranoide, por ese tema de la percepción y esa necesidad de reconocimiento, pero también pueden ya llegar a un momento en que puedan tener rasgos más claramente psicóticos, en los que imaginan cosas que realmente no existen. Pero muchas veces, Soledad, parece que el discurso de la persona con TLP es un discurso casi delirante, ¿no? Cuando habla de todo el mundo está en contra mía, no me quieren, suena muy paranoide, que a veces puede confundirse con un trastorno delirante, ¿no? Y puede llegar casi a serlo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, suele ser más recortado. Vale. Luego tienden a, bueno, pues como nadie me entiende,
escape, me voy y hago no sé qué, o me corto, o hago... Y es una forma de liberarse de esa tensión que le genera esto, ¿no? Y por eso quizás dura menos también. Qué bien nos explica las cosas, Soledad. Nos va quedando muy, muy claro. Y hacemos un breve, ¿no?, resumen, ¿no?, de esta segunda parte, ¿no?, donde efectivamente aparecen conductas de abuso de sustancias, de consumo de sustancias, que pueden llegar a convertirse en una adicción posteriormente. Hablamos de que hay una ideación suicida, que a veces son llamadas de auxilio, pero que hay que tenerlo muy presente porque hay un riesgo real, ¿no? Que pueden aparecer síntomas psicóticos, pero como tú decías, más recortados en el tiempo. Ahí conviene también hacer, para los clínicos y para la familia, un diagnóstico bueno, pues mucho más certero, mucho más, ¿no?, concreto, ¿no? Bueno, serían estos componentes dignos de tener muy en cuenta a la hora de entender a la persona con TLP e iniciar un tratamiento con ellos. Perfecto. ¿Me voy enterando bien, más o menos? Perfecto, ya lo sabías. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas con TLP? ¿Qué consistiría la terapia? Necesitan todo es confiar en sí mismos y ver que alguien se implica con ellos en ese cambio, en esa mejora de su propia vida, que valora sus capacidades, cosa que ellos no conocen, y despertar en ellos la curiosidad por autoconocerse, porque cuando ellos descubren que tienen cualidades y van evidenciando que son capaces y que tienen una serie de valores, entonces, y que alguien les apoya y les lleva, lo que llamamos el codo con codo, ¿no? Se implican mejorando considerablemente. Este es un eje importante del tratamiento, sí. Que la persona vea que tiene sus cualidades, que vale, que puede hacer cosas y que además alguien le acompañe para que se dé cuenta de eso, ¿no? La validación que llama Linehan, ¿no? La validación es fundamental y que sienta ese calor humano, además de un autoconocimiento de sí mismo y una autoeficacia, que diría Bandura como principal agente de cambio. Aquí en esto hago un paréntesis para comentar algo, ¿no?, que tiene que ver con los profesionales de la psicología, ¿no?, en el tratamiento con TLP. Cuando empezamos a estudiar, ¿no?, pues a todos se nos dice que tenemos que ser muy empáticos, muy cercanos, pero esto a veces supone un riesgo en la relación con una persona con TLP. Sí. ¿Por qué? Muy buena pregunta. A ver, ser empático no significa ser su amigo o su colega. Significa entenderle, comprenderle, escucharle, ayudarle, pero sin confundirlo con nuestro amigo, nuestro colega, nuestro tal, ¿no? Lo digo porque en los psicólogos muy jóvenes esto se puede dar con facilidad. Esa sobreimplicación del terapeuta a nivel emocional dificulta la relación porque forma parte del problema. Es decir, igual que esta persona chantajea emocionalmente sin pretenderlo, simplemente para comprobar que le quieren, a su familia y a sus amigos, también lo va a hacer con el terapeuta, con lo cual no va a poder trabajar con él y no va a poder ayudarle. Es decir, le invalida como terapeuta. En ese sentido, el terapeuta ha de poner unas condiciones muy concretas para iniciar la terapia con una persona con TLP. Poner condiciones no lo sé, porque si entras poniendo condiciones no se establece la relación. Lo que sí que tendría que tener muy presente, bueno, condiciones de pegasista, de qué tal, sí, pero emocionalmente, relacionalmente no se pueden poner condiciones. Lo que sí es estar muy atento a no ser manipulado y a mantener de algún modo el ritmo de la terapia. No ser guiado por el paciente, que podría suceder porque y chantajeado y demás, ¿no? ¿Conviene ser directivos en la terapia con...? Sí.
Luego se les da autonomía para que ellos sean directivos consigo mismos. Perfecto. Y esa es la autonomía que le va a curar realmente, pero no en la relación con el terapeuta. Perfecto, esto nos aclara muchas cosas con respecto al rol que tiene el terapeuta, ¿no? Y cierro el paréntesis aquí. Decíamos que un eje importante en la intervención es la validación, que la persona vaya dándose cuenta de que tiene sus cualidades, sus virtudes, que puede marcarse objetivos y, por supuesto, cumplirlos. ¿Qué otros elementos son importantes en la terapia? Entrar en todo lo que es vulnerabilidad de la persona, es decir, no solo fomentar la autoestima, sino conocer su pensamiento dicotómico, su estilo perceptivo, tiendo a percibir desde la exigencia que los demás no cumplen conmigo, tiendo a percibir que la gente no me quiere, o tengo a percibir, con lo cual cuando percibe este tipo de sensación, esa forma de interpretar lo que está sucediendo a su alrededor, ya puede identificarlo con, es que soy yo el que percibo así, por lo tanto me voy a dar 5 opciones diferentes que no me perjudiquen. Bueno, pues te voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda este concepto. Si mi percepción es que no me valoran, si alguien no me ha saludado, yo estoy sintiendo que me ha despreciado. Pero, ¿qué otras cosas pueden ser? Pues puede ser que no me haya visto, que hoy no se ha puesto las lentillas, que iba muy preocupado, que iba con mucha prisa, etcétera, etcétera. Es decir, siempre le pedimos que perciba, que busque 5 alternativas que no le hacen sentirse mal. Que considere otras posibilidades a su conclusión inicial, ¿no? Y que todas son realistas, posibles, viables. Por lo tanto, ¿por qué sufrir con la única percepción que más daño le hace cuando en realidad hay otras muchas que pueden ser normales y que no tienen por qué hacerle sufrir ni reaccionar emocionalmente contra esa persona? Podríamos ponerlo en ese tipo de percepción, desde la baja autoestima, pero también desde el nivel de exigencia, además, como por ejemplo, la gente debería haber actuado así. Bueno, la gente es como es, no hay por qué esperar que la gente sea como yo creo que debería ser. Entonces, ¿de cuántas formas de actuar son formas adecuadas para cada persona y según su estilo? Etcétera, etcétera. La persona con TLP es autoexigente, es más autoexigente que exigente con los demás, es más exigente con los demás que con él mismo. Por ejemplo, en otro tipo de trastornos de la personalidad, como puede ser el obsesivo, ¿no? Me viene ahora así de repente, es muy autoexigente, pero lo es también con los demás, ¿no? Una persona con TLP, dependiendo del rasgo que predomine en ese TLP, va a tener una u otra percepción. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar todas las percepciones, pero específicamente con cada paciente la suya. Entonces le presentamos todas, él intenta identificar cuál es la suya y luego en individual, o sea, la presentamos en grupal y luego en individual trabajamos esa percepción que es la suya. Perfecto. ¿No? Soledad, ¿la intervención con la familia es importante? Sí, en algunos casos imprescindible. Vale. En otros no tanto. Muchas veces la familia, cuando acude a consulta, llega ya desesperada, casi ha tirado la toalla, ¿no? Es como, bueno, venga, un intento más de ayuda para el hijo o la hija. ¿Cómo reconstituir de alguna manera el ánimo a la familia para decir, vamos a intentar ir todos en una dirección y podemos conseguir logros, ¿no? Mejoría en la persona con el trastorno límite? Hay familias que vienen, como tú bien dices, muy desesperadas, sin saber qué hacer. Hay otras que vienen pensando que el problema es del hijo y que ellos no lo llamen porque ellos no tienen nada que ver. Hay otras que colaboran y que están pendientes y que ellos te piden también que los trates. Y hay otras que dicen, mire usted, mi hijo no quiere venir y por tanto dígame qué tengo yo que hacer con él. Entonces lo que piden son pautas concretas de actuación porque no saben cómo actuar. Entonces, dependiendo de la familia, hay que trabajar de una forma o de otra. Lo que está claro es que la familia necesita un apoyo, necesita una ayuda,
pero que hay algunas que no las quieren la ayuda para ellas porque consideran que el problema es del hijo y no, como que es el hijo al que hay que tratar y ellos no quieren estar presentes. Como tú decías, hay familias que sí sienten mucha culpa, ¿no? Sí. Y preguntan, ¿no? Nos preguntan al terapeuta, ¿qué hemos hecho mal? ¿Somos culpables de lo que le pasa a nuestro hijo o hija? ¿Qué les decimos a los padres que plantean las cosas en esos términos de tanta culpa? Normalmente, indagar un poquito en su pasado y ver todo lo que han hecho bien. Bien. Y que no se cuestionen todo lo que han hecho bien, porque ellos también a veces piensan que todo así lo han hecho mal. No, han hecho muchas cosas bien y hay que valorarles por lo que han hecho. Perfecto. Y en el momento actual, a lo mejor cambiar algunas cosas. Perfecto. Digamos que muchos padres que tienen la gran dificultad, y esto tiene que ver con la sistémica, la gran dificultad de pasar de ser cuidadores a ser consejeros de sus hijos. A partir de cierta edad es preferible ser consejero que cuidador. Aunque bien es cierto que si el hijo se está comportando de una forma pueril, les cuesta, es muy difícil poder pasar a ser consejero. Entonces cada caso hay que estudiarlo y trabajar simultáneamente con el hijo y con los padres, y que haya un compromiso entre ellos de plantearse la vida de otra forma y la relación también. Pero para eso hay que buscar el consenso entre ellos de cambio en el tipo de relación. A mí me llamó mucho la atención cómo algunos hijos pidieron a los padres, sobre todo en el tema de discusiones, que vinieran a aprender a negociar y llegar a acuerdos. Ajá. Cosas que habíamos trabajado con los hijos y los padres no habían aprendido. Entonces vinieron, o sea, de hecho empezamos a trabajar con padres a demanda de los padres que decían, ha dicho mi hijo, mi hija, que usted le ha enseñado esto y que a mí me podría venir bien. ¿Podría usted decirme en qué consiste? Claro, esa parte es fundamental para restaurar un poco la dinámica familiar, ¿no? Que está muchas veces muy deteriorada. Perfecto, tenemos por un lado la validación, por otra parte la forma en la que la persona con TLP se relaciona con el mundo, con cómo ve las cosas, y la intervención en la parte de la familia, que también es fundamental. ¿Habría algún otro aspecto así muy importante, muy relevante, vertebral en la terapia que haya que trabajar? Que el paciente se sienta autoacompañado y que no intente siempre tirar de los demás para sentirse alguien. Entonces el autoacompañamiento es difícil que lleguen a ello, pero se hace y se consigue. Y esto lo hacemos mucho intentando que ellos resuelvan de forma espontánea los conflictos que se les presenten con teniendo en mente que se lo van a contar al terapeuta. Entonces cuando ellos están pensando, le voy a contar que he resuelto esto yo solo, ponen en marcha muchos recursos que tienen pero que no sabían que tenían. Y ahí es donde se va fomentando ese darse cuenta de que son más capaces de lo que piensan, de hacer cosas. Y en los próximos días subiremos una nueva entrevista con Soledad Santiago López. Ella es creadora de la terapia icónica para el tratamiento de la inestabilidad emocional. En dicha entrevista nos hablará de manera amplia de todo lo que compone esta terapia que ella misma ha creado. Os esperamos.